Bienvenidos a Aire y Vida, el podcast que explora la fibrosis quística desde diferentes perspectivas. Yo soy Regina y junto con Carla y Manen te damos la más cálida bienvenida. Este es un espacio para compartir información, experiencias y acompañamiento para comprender mejor la fibrosis quística y todo lo que implica en la vida cotidiana. Gracias por escucharnos y comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aire y Vida, un podcast en colaboración de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y Raíces Coronales. Yo soy Maña Casuso, estoy con Carla Lara y hoy tenemos una gran invitada. Bienvenidos. Tenemos como especialista a Lucía Samarripa, tanatóloga, que siempre tener una noticia, ¿no? Este diagnóstico, en este caso de DQ, pues va a llevar a una serie de pasos de aceptación o de negación. ¿Y qué hacemos del miedo a la acción enfrentando un diagnóstico de fibrosis quística? Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Carla. Gracias, Mani, por la invitación. Y bueno, pues hablar de este tema que es mi pasión, hablar del duelo. Y el duelo, por supuesto, que se hace presente ante el diagnóstico de cualquier enfermedad crónica, de cualquier enfermedad severa, pues es una respuesta natural. Creo que es importante decir, el duelo es la respuesta natural ante algo que ha cambiado, lo que nosotros pronosticábamos como un futuro deseable, y pues eso es lo que empezamos a experimentar el paciente, los familiares, ¿no? Los familiares más cercanos y el núcleo extendido, ¿no? Cualquier cosa que cambie aquello que nosotros pensábamos que iba a suceder es lo que conocemos como duelo. Y por supuesto el duelo, entendiendo que tenemos dimensiones biológica, psicológica, emocional, social y espiritual, pues el duelo impacta en todas estas dimensiones. Entonces, pues va a haber respuestas en todas estas dimensiones a esta gran noticia que me parece importante reconocer que cada una de estas respuestas, experiencias de duelo, están haciendo un trabajo por reajustar al sistema familiar. Em, A ver, en este sentido, porque, bueno, estamos mencionando la palabra duelo. ¿Qué significa estar en duelo o cómo impacta en nuestra salud mental, por ejemplo? Pues el duelo hay muchísimas definiciones, pero sobre todo es esto, ¿no? Lo que sucede como una respuesta ante una noticia que sorprende. Y específicamente cuando estamos en esta experiencia, no por una pérdida real, no por una pérdida de muerte, sino por la pérdida de las expectativas ante un diagnóstico, lo que sucede es lo que conocemos como duelo anticipatorio, que lo describió la doctora Elizabeth Kubler-Ross y que pues ha sido más o menos bien entendido, pero tenemos estas experiencias, ¿no? Y ella hablaba de la experiencia del shock, la negación, ¿no? Ante el diagnóstico, la noticia de esta enfermedad que impacta no solamente al paciente, sino a toda la familia, pues una de las primeras respuestas es decir, esto no es cierto. Y creo que es importante que reconozcamos que estas etapas, que estas experiencias en el duelo tienen su razón de ser. No es una negación a nivel racional, o sea, la persona puede perfectamente entender que hay un diagnóstico, es una fácil de entender racionalmente, pero no así para el individuo completo. Y por eso se da esta etapa de negación en donde decimos, esto es una información demasiado dolorosa y la voy a negar momentáneamente al menos. Eh, por supuesto, hay una necesidad de atender a la persona con el diagnóstico que para lo cual la negación no es muy útil. Pero reconocer que hay un momento en que el cuerpo necesita aislarse de esta noticia dolorosa para poder continuar. Y también enfrentar esto con la conciencia de que van a ser oleadas, ¿no? No va a permanecer la persona en este duelo de forma permanente, sino que va a tener momentos de aceptación y luego otra vez necesitará ir a estos momentos de negación. Y en la medida en la que el entorno, las personas a su alrededor, vayan acompañando y validando esas experiencias, pues se irán transitando de mejor manera. No así
cuando las negamos, cuando las invalidamos, cuando las minimizamos. Entonces será importante por ello ir reconociendo cada una de estas experiencias de duelo. También la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos hablaba de la experiencia de la negociación. Que la negociación ya tiene un poquito más de sentido de aceptación de la realidad, pero en donde todavía la persona que está teniendo esta experiencia dice o tiene esta sensación de decir, ok, voy a aplazar esta noticia, voy a tratar de hacer un trueque, ¿no? Con alguien o con algo que me dé que me devuelva esta sensación de seguridad. Vamos a etapas más tempranas del desarrollo, en donde tratamos de buscar una estabilidad. Y entonces se dan trueques. Esta etapa típicamente es mucho más silenciosa que la de la negación. Y entonces se hacen trueques o negociaciones con aquello o aquellos que consideramos que tienen alguna fuerza, alguna autoridad mayor. Puede ser con el médico, entramos en trueque o negociación con el médico, no, seguro este médico está equivocado y entonces vayamos a buscar otro y otro diagnóstico, y parece que hay una búsqueda de diagnósticos hasta que no encontremos a alguien que nos diga que esto no es real. Puede ser una negociación con algún ser supremo, con alguna fuerza que consideremos capaz de modificar este diagnóstico. Es una etapa súper dolorosa, es una experiencia muy dolorosa, porque es un esfuerzo ante el saber que no se puede modificar esta realidad dolorosa y que queremos apartar. Pues este esfuerzo, evidentemente, con el tiempo resulta inútil, y entonces vienen otras experiencias. Hay enojo con el médico, con el entorno, a lo mejor con el otro papá o mamá, ¿no? Pues seguro que esto tiene que ver algo con tu familia o con la tuya, porque en la mía esto nunca ha sucedido, en mi familia todos somos sanos, seguramente aquel tío tuyo que tal y cual cosa, ¿no? Empiezan a haber culpas. A veces el sistema lo que hace es que se arroja culpas unos a otros, y a veces eso no es necesario. A veces el papá o la mamá empiezan a asumir estas culpas de modo silencioso. Y entonces, bueno, viene el enojo. También en esta idea, a mí me parece, en una fe un poco eh, inmadura, en sentir, ¿y por qué nosotros? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué mi familia? ¿Por qué mi hijo? Y pues la respuesta es dolorosísima, pero absolutamente cierta y única. Pues la pregunta es, ¿y por qué no? ¿No? Si la vida así es, la vida tiene momentos de salud, momentos de enfermedad, momentos de éxito, momentos de fracaso, porque así es la vida. Y creo que es muy importante reconocer y apoyar la idea de que ni esta ni ninguna otra enfermedad es un castigo. Importantísimo eso. Sí. Que te estamos escuchando, y esta parte de las emociones que hay frente a este duelo o a la pérdida de la expectativa, la pérdida de la salud misma, ¿no? Como yo la concebía en una línea perfecta, porque además es un diagnóstico de un padecimiento crónico, ¿no? No es como que se resuelve con una nación o con 17, es crónico, es de por vida. Viene la culpa, porque además viene de un tema, muchos factores, pero uno muy importante es el genético. Entonces, si se lo pasé yo, mis genes o los de mi pareja, de pronto se vuelve irrelevante. Yo creo que lo que se queda es por mí, por mí. Y entonces se suma a estarlo negando, a lo doloroso que es por lo que perdimos y lo que se va a perder mi hijo o mi hija, que creo que puede ser, porque también yo creo que en un principio siempre hay una parte de incertidumbre, ¿no? Que se suma muchísimo al duelo, de no sé qué va a pasar, esa no sé qué sigue, exacto. La culpa es normal. La culpa, distinguimos dos tipos de culpa, Carla, y has tocado un montón de temas importantes, y a ver si vale, sí voy como pescando todos estos cabitos que dejaste por ahí. La culpa es uno de estos sentimientos secundarios
que podemos colocar tanto en el grupo de los sentimientos de desarrollo como en el grupo de los sentimientos del deterioro. Es decir, eh, tenemos un montón de emociones y sentimientos a lo largo de la vida, a lo largo de cada día, y durante un día, pues ya hemos oscilado entre muchos de ellos. Esta es la respuesta natural de estar vivos. Un montón de emociones y sentimientos. Ahora, muchos de ellos, aunque son displacenteros, nos ayudan a mejorar. Y esos son los sentimientos y las emociones a las que les llamamos de desarrollo. Nos impulsan a ser mejores, nos llevan a lograr eh, estados más elevados pues de nosotros mismos, de conciencia, de forma de vida, en fin. Y hay otro grupo de sentimientos que son sentimientos de deterioro, que no nos ayudan, que no nos hacen mejores seres humanos, que no apoyan a nadie ni a nada. El que no te sirve para nada, ¿no? Pero ahí está. Exacto. Y entonces, hay un tipo de culpa que puede ser útil en este asunto de maternar o paternar a un niño con o sin diagnósticos. Es decir, todo aquello que nos aleja de eso que nosotros queremos ser como papá o mamá y que, ay, siento culpa. ¿Cómo es posible que yo le haya dicho esto a este hijo mío? ¿Cómo es posible que yo me haya desesperado ante su negación de querer tomar el medicamento, de querer hacer la terapia que corresponde? O sea, esta culpa yo creo que es muy útil, ¿no? En el sentido de me reviso todos los días y reviso qué es lo que yo quiero seguir dándole a este hijo y a esta familia y a mí misma en esta situación que vivimos con familia. Y por otro lado hay esta otra culpa que es bastante inútil, poco fructífera, que no nos lleva a ningún lado, que más bien nos deja ahí rumiando en este único aspecto de la familia. Porque ciertamente un diagnóstico como el de fibrosis quística en alguno de nuestros miembros, pues es un diagnóstico importantísimo. Yo no quiero minimizarlo, pero también es cierto que no es lo único que ocurre en la familia. Sí, es bueno. ¿No? Y a veces, Vete. si llevamos la mirada solamente a este aspecto, estamos dejando de, de ver todo aquello que existe en el resto del universo, tanto de este chiquito como de la familia. Y qué importante lo que dices, porque, bueno, este podcast es de fibrosis quística, pero puede aplicar para prácticamente todo, porque, y Carla y yo lo hemos visto muchísimas veces, seguramente tú también, cuando estábamos mucho con mujeres embarazadas, cuando tú te embarazas tienes 10 millones de expectativas de cómo va a ser, de qué color va a tener los ojos, de a quién le va a heredar, qué le va a gustar, el carácter, pero cosas hasta de verdad superficiales. Yo me acuerdo que yo pensaba y decía: "Es que si tengo niñas, les voy a poner moños y las colitas", y nunca les gustaron, y luego, "Póntete las colitas". Entonces, al final, todos esos millones de expectativas que tenemos en el embarazo, cuando nace nuestro bebé y nos llegan con una noticia como fue prematuro, tiene una enfermedad crónica como fibrosis quística, que es genética, o cualquier otra cosa, porque de verdad que en la vida pasan cosas. Los niños se enferman y pueden tener una u otra, y a lo mejor gozan de salud, pero son rebeldes, o tienen un carácter más difícil, o lloran más por la noche y no duermen, y eso no esperadas en el embarazo. Y yo creo que la maternidad y la paternidad traen muchos, muchos momentos de duelo de esa expectativa que teníamos. Sí. Pero cuando hay una enfermedad como fibrosis quística, y creo que hay muchas otras que podrían sentirse identificadas, creo que la culpa es algo como una onda expansiva. Se sienten culpables los papás porque ambos heredaron un gen, cada uno, ¿no? De fibrosis quística, pero entonces también los abuelos, ¿quién habrá sido? O los hermanos, o etcétera, etcétera. Y entonces creo que dentro de un sistema familiar, cada uno lleva un proceso diferente en diferentes tiempos Eso es y en diferente proporción. así es. Así es. ¿Cómo se manejan eso? Fíjate que te escucho, Mane, y pienso en varias cosas. Una de ellas, qué importante distinguir entre culpa y responsabilidad, ¿no? Porque también reducir la experiencia del ser humano a esta parte material y decir, ok, el gen ya lo encontramos y viene de aquí o viene de allá y eso fue lo que se dio, es reducir la experiencia solamente a un aspecto biológico.
Y esto podríamos encontrar el origen del gen. Y esto podríamos decir, este gen es el responsable, pero no así de la intencionalidad. Claro. Y la culpa tiene que ver con la intencionalidad. Oye, yo quería que este hijo padeciera esto, por supuesto que no. Por supuesto que esto no era mi deseo, Claro. ni esta fue la razón por la que me uní en vida matrimonial o de pareja con este señor o con esta señora. Esto no era, ¿no? Y por supuesto, dices también esto, ¿no? ¿Cuántas expectativas no tenemos de cosas importantes y no importantes? Y la verdad de las cosas que como mamá o como papá lo que nos toca es ir descubriendo a este ser humano que llegó a este mundo a través de nosotros, pero que diría Gibran, no nos pertenece. Claro. Nos toca cuidar de él, nos toca cuidar de ella durante algún tiempo. Por supuesto, consumen muchísimo de nuestros recursos. Es una experiencia maravillosa, pero tendremos que estar con curiosidad ante esta nueva vida que se nos presenta como una responsabilidad, ¿no? Ahí sí es nuestra responsabilidad lo que hacemos con este individuo que llega. Y yo creo que no nada más es una pérdida de expectativas. Yo creo que también hay una pérdida real de una forma de vida, ¿no? O sea, Por supuesto. por supuesto que esta enfermedad en particular, como bien dices, muchas otras, pero esta en particular tiene una serie de demandas y de presión y de exigencias sobre el sistema familiar muy importante. Desde un tema económico, es una enfermedad carísima, Muy cara. carísima, y que por supuesto, pues habrá que buscar asociaciones y personas que estén dispuestas a apoyar y que estén sensibilizados. Por otro lado, es una enfermedad poco frecuente y por lo tanto también poco comprendida y poco apoyada y además, bueno, pues no es algo muy visible en algunos de los casos o en algunos de los momentos y hay poca sensibilidad, María. ¿Cómo ves? Yo creo que hay poca sensibilidad. Somos una sociedad que hemos ido además perdiendo la empatía y cuando no hay información, pues mucho menos. Menos. Pero, pero tienes toda la razón. Creo que, y en esto creo que además se comparte con muchas otras enfermedades. Fibrosis quística es una enfermedad compleja que no solo te enfrentas a la noticia de tiene fibrosis quística, viene seguida de un y la estadística de vida es de pocos años. Cuando Sí es, tú estás esperando un hijo, tú esperas verlos envejecer claro, y de repente te dicen, pues en nuestro país el promedio es de X número de años que no es el que tenías pensado así es. y que probablemente va a tener o necesitar pues hospitalizaciones o cirugías, medicamentos toda la vida. Como dices, te cambia toda la dinámica. Creo que son muchas pérdidas, no es Se un pierde mucha libertad también, ¿no? O sea, mucha libertad de hacer planes de vacaciones, de planes de viajes. O sea, hay un montón de pérdidas secundarias que afortunadamente se van descubriendo con el tiempo y no cae todo de golpe, ¿no? Pero sí, efectivamente creo que tiene que ver con la pérdida de las expectativas, de estos libretos que nos armamos de forma demasiado prematura antes de que haya llegado cualquier hijo a nuestras vidas, ¿no? Totalmente. Y yo creo que otra emoción importante, que no sé si es una emoción o un mecanismo de defensa, que es el miedo, ¿no? El miedo que viene acompañado, por ejemplo, a esta expectativa, a estos datos duros, porque obviamente cuando recibes un diagnóstico empiezas a querer saber, mucha gente quiere saber, y para eso también construimos comunidad, para que pueda esta información ayudar a muchas familias. Quiero más, quiero saber más, y cuando me dicen, pues la vida es limitada por estadística a tantos años, o los tratamientos son caros, o los especialistas son pocos, o los retos que va a enfrentar son muchos. Este miedo, no la experta eres tú, pero también yo creo que hay miedos que te impulsan, ¿no? Que te protegen, que son naturales en la vida para decir, ojo aquí, abusada, saca las antenas, ¿no? Y otros miedos que te paralizan y que no te sirven tampoco para nada, porque en el miedo te enconchas y entonces ya no pregunto, ya no quiero saber, ¿y por qué me pasó a mí? Qué horror, y yo fui la culpable.
¿Qué opinas como experta tanatóloga en esta parte del miedo que puede acompañar el diagnóstico sumado a la culpa, sumado a la incertidumbre? Sí, sabes que te escucho, ¿no? Sí, te escucho y le tienes, sí, tienes, o sea, porque ojalá que tuviéramos, y hablando de poquito a poco, quiero no dejar de responder, pero también decir y subrayar esto que decía Amanda hace un momento. Si bien el duelo es una experiencia conocida y es universal, en el sentido de que todo el mundo vivimos duelo y todo el mundo experimentamos más o menos el mismo tipo de experiencias durante los procesos de duelo, nunca nos ponemos de acuerdo en ninguna familia y qué bueno que sea así, pero también eso lo vuelve muy confuso, porque si bien el proceso de duelo anticipatorio es más o menos conocido, es totalmente asincrónico. Entonces, mientras alguien puede estar teniendo la experiencia de negociación, el otro puede estar en un momento de aceptación, ya que el otro puede estar en un momento de negación, y eso complica muchísimo la dinámica intrafamiliar y complica muchísimo la comunicación. Están desfasados. Porque sí, y, y para bien y para mal, ¿no? Porque yo me preocuparía también mucho un sistema familiar en el que de repente todo el mundo está en negación, ¿no? Y entonces la criatura, pues a ver quién lo lleva al médico, quién lo atiende, quién, porque todo el mundo simultáneamente estuvo en negación, ¿no? Entonces, eh, pues ahí vamos eh, coordinando estos esfuerzos. Ahora, por otro lado, esto que dice sobre el miedo, que ojalá y existiera el periodo del miedo, nada más, ¿no? Y no pasa así. Hay una serie de emociones y sentimientos simultáneas en cada uno de los personajes de este sistema familiar. El miedo, siendo una de las emociones básicas, nos habla del instinto de supervivencia, nos habla de una necesidad de supervivencia. Y creo que esta es una gran pregunta que a mí me gustaría invitarle a todos a hacer. Cuando tienes una emoción intensa, un sentimiento intenso, más que tratar de eliminarlo, de controlarlo, de minimizarlo, de exacerbarlo, hay que detenernos un momento y preguntarnos a nosotros mismos, y esta emoción, este sentimiento, ¿de qué necesidad me está hablando? El miedo es un sentimiento, una emoción que viene de una necesidad de protección. Cuando sentimos miedos porque algo eh, que se nos presenta como real, que se nos presenta como real. No necesariamente que sea real, pero algo que se nos presenta como real, nos sentimos indefensos ante esa noticia, este diagnóstico, esta complicación médica. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca? Crecer para que este miedo no parezca algo que nos desborda, algo que es mayor que nosotros. Y a veces eso implica, necesito educarme más, necesito tener más información, necesito buscar comunidad, es una gran necesidad que en fibrosis quística no siempre es tan fácil, justamente por el diagnóstico, ¿no? Porque reunir a los chiquitos con la enfermedad, pues Es imposible. no es posible. Entonces también eso complica mucho para las familias, a diferencia de otro tipo de enfermedades. Por eso me parece que lo que ustedes están haciendo es maravilloso en este sentido de generar comunidad y pertenencia y dar este mensaje de se siente solo, pero no estás solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ante este reto que se me presenta con mi hijo, con mi hija, con mi nieto, con alguna persona cercana a mi corazón? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder con ello? ¿Qué? Y a veces sí nos paraliza. Y está bien, ese momento de parálisis tiene que ver con cuando no tengo algo más que ofrecer en esta situación. Y a veces detenernos es lo que necesitamos, esa pausa. Sí. Fíjate que a mí, digo, por supuesto que la familia es la primera en recibir esta noticia, normalmente, y ojalá que así para siempre, que los diagnósticos fueran prácticamente después del nacimiento Así es. o es el embarazo. Eso quisiéramos, pero si no, normalmente estos diagnósticos los recibe la familia cuando son bebés, niños, pequeños. Pero me gustaría dar también un poquito de voz
a estas personas que tienen fibrosis quística y que tal vez los diagnosticaron al nacer. Qué bueno que los diagnosticaron al nacer, pero eventualmente en su vida tienen este duelo, tienen este enojo de por qué yo estoy enfermo y mis amigos de la escuela no, por qué yo tengo que tomarme no sé cuántos medicamentos y mis hermanos no. O sea, ¿qué pasa con el que tiene fibrosis quística? Porque ya hablamos un poco lo que pasa con papá, con mamá, incluso los abuelos, pero ¿y el que tiene fibrosis quística? Esto, Mane, depende de tantos factores, ¿no? Me cuesta trabajo, entiendo tu pregunta y me cuesta trabajo tratar de dar una respuesta única y absoluta. Depende, ¿no? Ay, Y depende de qué factores. Uno, yo diría, depende de este chiquito o chiquita, ¿no? O sea, también ellos, con diagnóstico, sin diagnóstico, pero cada niño tiene un temperamento especial, único e individual. Por otro lado, eh, ¿en qué familia, en qué entorno le tocó a este niño nacer y crecer? ¿Quiénes fueron? ¿Cuál fue el mensaje básico que esa criatura recibió toda su vida? ¿No? Pues las familias que toman el diagnóstico con que logran aceptarlo rápido, pronto en la vida, fomentarán esta idea de, pues así es como nosotros vivimos. Esto es lo que nos toca, no hay un reclamo, así como otras familias no hay un reclamo porque te tienes que lavar los dientes 3 veces al día, pues tampoco hay este otro tipo de reclamos porque se considera como algo propio de la condición de vida, no nada más del niño, sino de su familia. Entonces, yo creo que depende mucho de cada niño, su temperamento, sus peculiaridades, pero también del entorno. Ahora, sabemos que la adolescencia presenta un reto, ¿no? Con, para todos los adolescentes, Sus propios duelos también. los duelos propios de la Desafortunadamente, claro. ¿no? Y cuando a esto, además, sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa en donde el niño, el adolescente, se tiene que separar de los papás precisamente para buscar su propia identidad, para generar su propia identidad. Y esto implica muchas veces eh, apartarse, repelar, rechazar todo aquello lo que papá y mamá dicen. Y eso le permite al adolescente buscar su propia identidad. No, Cuando lo que papá y mamá dicen es, hay que cuidarse, hay que seguir con las terapias, hay que tomar el medicamento, hay que hacer el ejercicio, hay que comer de tales y cuales formas, de tales maneras, tales alimentos, los medicamentos y demás, esto puede generar un momento muy complicado en la familia. Y esto yo creo que no depende propiamente de cómo se haya manejado en los años previos, sino un momento propio de la adolescencia. Para eso estamos los especialistas, ¿no? Para eso estamos los psicoterapeutas. Hay algunos colegas que se dedican mucho al manejo del trabajo con adolescentes. eh, y también, pues sí necesitamos aprender métodos y medios de comunicación en donde lo importante se defienda a capa y espada y en los otros ámbitos se pueda aceptar un poco más de flexibilidad, ¿no? y en el tema del tiempo, que es algo que yo creo que es un cuestionamiento humano constante. Cuando estamos pasando por etapas incómodas en la vida, lo primero que queremos saber muchos es cuánto va a durar. Entonces, eh, porque todo el mundo obviamente sentimos esta necesidad de componer al de enfrente, ¿no? Oye, estoy muy triste. No, no, no estés triste. Vas a estar muy bien, todo va a salir y lo queremos arreglar. Eso a mí me desquicia, ya lo hablaremos en otro caso. Pero queremos componer, queremos evitar, queremos arreglar. Es hasta un poco como emocionalmente contagioso. Me da miedo tratar a alguien que tiene un problema porque no sé qué voy a pisar por ahí, qué voy a decir que puede incomodar. Entonces, ¿cuánto tiempo estos duelos son naturales? Porque a la gente le dices, vas a estar bien, sí, ¿cuándo? O sea, de ser cuándo sería, ¿no? Pues te debes dar día, fecha, llevar exacto. Te vas a recuperar. Ah, sí. Un día te vas a sentir mejor. Ya vas a salir de la cama con alegría. No, espérate, ¿cuándo? Entonces, en tu experiencia, estos, y que ya lo explicaste, son oleadas, ¿no? El duelo son ciclos. Yo digo que es como una espiral ahí, a veces te va tragando.
nos dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero sí hay una luz al final del camino. Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es como el mejor consejo o esa recomendación para estas familias que de pronto a lo mejor ante un diagnóstico se estancan en una etapa? ¿No? Fíjate, miedo, es la negociación, es la tristeza, o porque a mí sí, es la tristeza, o ya tengo todas las ideas, pero no tengo los recursos económicos, no estoy llegando a la persona adecuada, este especialista no es el bueno, pero es el que se toca. Listo. Fíjate que, a ver, entender que las experiencias del duelo, anticipatorio o no anticipatorio, que ese es otro tema totalmente distinto, que comparte algunas cosas, pero es otro tema. Reconocer que estas son etapas, y la doctora Elizabeth Kubler-Ross luego lo dice mucho en sus textos, pero hemos estudiado estas etapas como si fueran algo lineal y la experiencia es, como muy bien dices, cero lineal. Ni siquiera tan ordenado como una espiral. Es más como una montaña rusa. Entonces, saber que estas experiencias son apoyos que la persona necesita en ese momento. A mí me pasa con frecuencia que vienen consultantes al consultorio y me dicen, oye, Lucía, es que mi papá está en una etapa de negación y entonces, ¿cómo le hago para sacarlo? No, o sea, reconocer que estas etapas están cumpliendo una función. Es decir, imagínate que ves a alguien en la calle que tiene un yeso y que está caminando apoyándose en unas muletas. Esto es algo temporal, las muletas son algo temporal mientras este yeso, mientras esta pierna se recupera. Y así como no le arrebatarías una muleta, pues tampoco le arrebatamos estas experiencias que están cumpliendo una función para esa persona. Entonces, en la medida en la que tratemos de minimizar esta experiencia, decirle, ya verás, ya vas a estar bien, todo el mundo puede con esto. Tú no vas a ser ni la primera ni la última. Dios solamente le manda ¿qué? Sus Mejores guerreros, ya no me las peores batallas a los mejores guerreros. nuestros ambos, gracias. Exacto, ¿no? Verás que todas estas frases hechas son frases bien intencionadas, que yo quiero rescatar esa buena intención, bien intencionadas, pero que tienen un efecto muy negativo en la persona que está en proceso de duelo, porque la dejas no nada más con su dolor, sino con una sensación de profunda soledad, de decir mi amiga, mi hermana, mi mamá, mi primo, esta persona a quien yo le estoy prestando mi corazón y lo que hay en él, no me entiende, no me está escuchando. Acompañar estos procesos no es tarea fácil, porque se requiere de la fuerza y la estabilidad para decir, esto está budísimo, oigo lo importante este diagnóstico, me doy cuenta lo difícil que es para ti y aquí estoy. Y no voy a cambiar nada, porque no está en mis manos cambiar, pero mi presencia amorosa te va a confirmar que esto no lo vas a caminar sola. Y me encanta esto, y obviamente te voy a hacer la palabra, Mane, pero sí quiero hacer aquí como una micropausa, porque a veces ese duelo, que es válido, que es natural, me encantó que lo menciones, natural en el ser humano, también a veces se estaciona en la persona que no está sufriendo el diagnóstico, ¿no? Y entonces, no puedo contar con mi mamá, porque se va a poner triste. Exacto. Porque se va a deprimir, porque se va a preocupar. Y entonces me imagino que eso aísla y deja en soledad a la persona. Es como cuando alguien pierde a alguien que ama, en el duelo que la gente entiende muy bien, cuando hay una muerte familiar o algo, y pues el que quedó viudo fui yo, y todos los demás sufren más que yo. El que perdió el trabajo fui yo, y todos están más agobiados. Pero lo que es cierto es que no hay un duelómetro. Ok. Es decir, Porque eso está terrible. es decir, no hay mejores ni peores duelos. O sea, El más importante es el que cada usuario lleva. O sea, no hay un duelo que sea más importante que el otro. Y también me ha pasado en muchas ocasiones que cuando me acerco ante un diagnóstico terminal, en un momento así, el paciente dice, yo no quiero, me está pasando esto, tengo esta gama de emociones, tengo este tipo de preocupaciones, pero no quiero decírselo a mi familia porque no quiero que ellos se preocupen.
tras la puerta, la familia me dice, es que estamos preocupados por A, B, C, D, típicamente lo mismo, pero no queremos que esta persona sepa, porque no queremos que se preocupe. Claro. A ver, y a mí me parece importantísimo decir, el duelo compartido es un duelo dividido. Es decir, yo no Me sé encantó tu frase. si, repítela, si el duelo compartido es un duelo dividido. Tú no sumas a mi duelo, nos podemos acompañar. Claro. Podemos, cuando tú lloras conmigo, Mane, me das permiso a mí de llorar contigo. Por supuesto. Cuando me dices me siento abrumada, estoy confundida y me permites escuchar eso, yo te puedo decir también yo me siento así. Pero tu preocupación no va a sumar a la mía, ni la mía a la tuya. Así como las alegrías cuando son compartidas se multiplican, el duelo, el sufrimiento se divide. Entonces tengamos como estos espacios dentro de la familia para poder compartir toda la experiencia sin sentir que me toca hacerme cargo del sufrimiento de mi esposa o de mi esposo, de mi otro hijo. Solamente nos toca como familia estar en un ambiente tal que cada uno pueda expresar lo que está teniendo en ese momento como experiencia vital y saber que estamos acompañados. Me encanta lo que dices, de verdad que son palabras que me tocan el corazón profundamente, porque creo que es un mensaje precioso y lleno de esperanza para todas esas personas que están viviendo un duelo que puede ser por fibrosis quística, pero puede ser por la muerte de un familiar, por otra enfermedad, por una ruptura amorosa. Esta parte de a lo mejor dejar de tener este miedo al dolor y compartirlo, porque a veces no es un duelo único para ti. O sea, sí es tuyo, pero de tu pareja, pero de tus hermanos, pero de tus papás, pero de verdad que es de un equipo. Y si lo dividimos, será más fácil. Y me encantó que lo dijeras. Y bueno, yo creo que es lo que más me llevo de este episodio, Carla. Sí, totalmente. Buscar también esta ayuda profesional, ¿no? Porque a veces podemos tener las mejores intenciones, pero no las suficientes herramientas. Entonces, poder acudir con alguien que es experto en el tema, que pueda hablar de duelos, pero que pueda hablar de emociones, que pueda acomodarlas en el lugar correcto, que te puede decir cómo expresarlas regresando a ese lugar seguro que debería de ser la familia. Me parece extraordinario. Muchas gracias, Lucía. Muchas Por gracias. tu tiempo. Gracias, Mane. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya saben, gracias por acompañarnos. Este fue otro episodio de Aire y Vida FQ. Síganos en nuestras redes. De verdad, activen las notificaciones para que se sigan informando, porque nunca saben cómo pueden tocar la vida de otro alguien dando esta información, compartiendo un episodio. Y recuerden que la información salva vidas, pero la comunidad es la que sostiene y en el duelo sostiene más. Entonces, pues nos escuchamos en el próximo episodio y muchas gracias. Las opiniones compartidas por nuestros invitados e invitadas son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los valores de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística ni de Raíces con Alas. Este podcast tiene como propósito únicamente informativo y no sustituye la orientación, diagnóstico ni tratamiento profesional. Te invitamos a mantener siempre una comunicación cercana con tu equipo médico y seguir sus indicaciones. Si necesitas apoyo, te recomendamos contactar a tu especialista de confianza o a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, donde podrás encontrar acompañamiento y orientación profesional.